nos dirija y que disponga su corazón a escuchar y aprender la diversidad de la comprensión, el amor y la dedicación que tiene Dios en nosotros y para con nosotros en las formas que Él en nosotros se presenta. Habemos mucho que decimos como nos dice la Sagrada Escritura, la Biblia, y otros dicen de otra manera. Pero vamos a llamarle como le ha llamado Dios, dones. Dones espirituales y cómo llegan hasta nosotros. Porque los dones espirituales no llegan a nosotros como decir, bueno, yo quiero un jugo de lechosa. Lo prepara y te lo toma. No. Los dones llegan hasta nosotros por la disposición del Espíritu de Dios. Y es un espacio especial que tiene el ser humano que Dios toma para dotar de tales dones. Y es como nos dice Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12. Tenemos que tener y prestar atención y tener siempre ese tercer oído atento al que ha de venir, que es nuestro Señor, y nos habla a través de su Santo Espíritu, porque fíjense cómo Él nos dice en el capítulo 12 del libro de Números, en el verso 8. Y con Moisés hablaré cara a cara, porque ha sido fiel en toda mi casa. Entonces, aclaremos esto. Moisés habló cara a cara con Dios. Dios lo preparó para eso. Y así también nos preparará a nosotros. Porque un día estaremos delante de Él, respondiendo por lo bueno que hicimos aquí y por lo malo hechos que cometimos también. No es una sorpresa para nadie, porque Dios habla claro. Dios asume siempre su responsabilidad. Dios no es una cosa ahora y otra cosa más tarde. Dios siempre es el mismo.
Por ejemplo, esa conversación de Jehová con Aarón, María y Moisés me llena de mucha satisfacción y me apega más cada día a su honestidad, a su gran amor, a su buen hacer, porque es una conversación que solo Dios la sostiene con sus hijos. Una conversación de plena verdad, de plena acción, de plena decisión. Y así tenemos nosotros que ser con Dios de plenitud. Tenemos que ser plenamente de confianza y confiado de Dios, porque es grandioso cuando Dios establece estatus, porque para Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales, pero establece estatus, que son estados de responsabilidad, que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, llevamos acorde con nuestro Señor. Cuando Moisés se retira del templo por orden de Jehová, le dice Moisés, sal del templo con tu hermana María y tu hermano Aarón, por cuanto han murmurado, y esto ha llegado hasta mí, han murmurado de ti, por la mujer cusita que tomaste. Por eso es que no debemos murmurar. La murmuración no es un don de Dios. La murmuración es una actitud diabólica. La murmuración, la envidia, la apariencia, la mentira, el robo, el adulterio, la fornicación, son identidades satánicas. Todo el que practica estas cosas del diablo es, porque a Dios desobedece y al diablo engrandece. Por tal murmuración quedó la hermana de Moisés y de Aarón blanquita como la nieve de la lepra, porque ella fue quien insinuó esa negación a Dios, murmurando al siervo de Dios. Que había sido, y en ese tiempo vámonos a trasladar a ese tiempo, ese siervo de Dios que es fiel en toda su casa. Vamos a hablar en el sentido como si estuviéramos ahí. Moisés, ese Moisés
ese salvado de las aguas, siervo de Dios, fiel en toda su casa. Y mire lo que estableció Dios sobre Moisés y lo que estableció Dios sobre nosotros. Eso usted lo puede ver en el libro de Números, capítulo 12, del 1 al 8. Fíjese cómo Dios establece la fidelidad en Él con relación a los demás. Moisés no recibió sueños, no recibió revelaciones, no recibió informe por las circunstancias, porque lo dice el mismo Dios. Yo a ustedes le hablaré en revelaciones, en sueños, según las circunstancias, en figuras, no como a mi siervo Moisés, que hablaremos cara a cara. Pero, ¿por qué viene? No podemos decir que es una diferencia, que es una acepción, porque Dios no hace acepción entre sus hijos. Para Dios todos somos iguales, pero sí Dios establece como punto de referencia para con su pueblo la fidelidad. El usted serle fiel a Dios, usted está enmarcado por Dios como hombre fiel. Y el hombre fiel a Dios tiene diversidades de privilegios. Son incontables, son infinitos los privilegios del hombre que le es fiel a Dios. Y el contubernio, fíjese, el contubernio es un estado incontenible de tropiezos por el cual atraviesa la humanidad que no obedece a Dios y miente delante de Dios. Acuérdese que, palabra textual de nuestro Señor Jesucristo, que los mentirosos no entran. Y especifica claramente de quiénes son hijos. Los que practican la mentira son hijos del diablo. Palabra textual de nuestro Señor Jesucristo.
dicho a los que decían, como hay muchos ahora, como hay muchos ahora, no porque yo soy hijo de Dios. Oye, yo soy hijo de Dios. Pero Jesús, siendo un preadolescente, testificó delante de su madre y su padre adoptivo José que los hijos de los padres deben estar en las cosas de su padre. Entonces, cuando María le preguntó a Jesús, siendo un porque no era un adolescente, era un niño, no llegaba a los 12 años todavía. ¿Y dónde has estado, mi hijo? En las cosas de mi padre. Que Jesús estaba en el templo sosteniendo prácticamente una conferencia de estabilidad de lo que él 11 o 12 años después iba a empezar su peregrinaje. Entonces, le hago esta advertencia de antelación para que ustedes vayan mirando, hermanos, oyendo y tomando el espacio que nos da el tiempo para con Dios y no sobreponernos a las cosas de Dios, sino asimilarla, vivirla y enseñarla para tener una correspondencia como a Dios le agrada poner sobre sus hijos. Con esto le digo que cuando aparecen estas correspondencias sobre los hijos de Dios, como esa correspondencia dada por Dios a Moisés por serle fiel en toda su casa, de hablar cara a cara con él, eso es un don. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer para recibir esos dones que solamente de Dios vienen a nosotros? Hay que hacer lo mismo que hizo Moisés. Fiel en toda su casa. Y es como nos lo aclara Pablo en 1 Corintios 12, el cual pasaremos a dar lectura para que afiancemos nuestra estancia, nuestro caminar, nuestro hacer, nuestro decir, nuestro extender nuestras manos a nuestro prójimo y vivir a plenitud la práctica de la caridad a la cual Dios nos dicta. Mantener nuestras manos extendidas al menesteroso, al hambriento. Compartir el pan con el que somos bendecidos por Dios
con el que no tiene. Hacer, oh Dios, de aquellos que no son ilustres, lustrarlo con la palabra de Dios, que es el que dota a todos y cada uno de nosotros de lo que se necesita y de lo que tenemos necesidad. Entonces, nos dice Pablo en su capítulo 12 de Primera de Corintios, dones espirituales, dones, cosa exclusiva de Dios en nosotros. Porque si Dios no lo pone en usted, usted no lo tendrá. Y no se habitúe usted a creerse tener lo que no tiene, porque te parte Dios, te corta. Porque el poder de Dios no es cualquier cosa. Y el poder de Dios es para todo, Pero, los peros en la Biblia pesan. Pero hay que serle fiel en toda su casa, como lo fue Moisés. Ese es el gran ejemplo para usted recibir de Dios esa particularidad, esa excelencia, ese distintivo, ese poder. Y no se atreva a mentir con eso. Que hay quienes hablan, pero Dios tiene el intérprete al lado suyo y usted no sabe cuál es. Dios tiene, cuando usted oye a esa gente hablando en lengua, es el Espíritu Santo que habla, no es Él. Porque ahí es donde viene el status quo de cada portador de ese don de hablar en lengua, como habló Pedro desde el aposento alto la primera vez que le tocó dirigirle la palabra a la multitud. Entonces, tiene usted que tener en cuenta eso, que Pedro no habló en lengua. Todo el mundo entendía el mensaje en su lengua, porque no era Pedro que hablaba en lengua. Y habían habitantes de todas las regiones que hablaban diferentes lenguas, como el sáltico, el arameo, el griego. Había gente de Ponto, Capadocia, de todos lugares, que tenían idiomas, dialectos distintos, pero todos entendían el mensaje que Pedro dictaba en su propia lengua. Entonces, aquellas personas que
usted lo oye hablar, que usted lo oye descifrar términos que no acostumbramos a oír. Si no es el Espíritu que habla, el intérprete que Dios tiene ahí no entiende por qué. No, el Espíritu no está hablando. Porque el único que habla en lengua es el Espíritu. Y lo hace a través de algunos de nosotros. Porque los espíritus no tienen cuerpo. Los espíritus, principalmente el Espíritu de Dios, usa uno de los cuerpos de nosotros y abre nuestra boca y salen sus expresiones. Y cuando estas expresiones salen, es algo que está dentro de tu corazón, que solo debe oírlo Dios. Y el intérprete que está en el lugar donde Dios hará de manifiesto esa acción. Ese es un don. Un don, pero que usted lo usa cuando el Espíritu de Dios viene a usted o a mí. Y también me da a mí el don, como a mí me da el don de hablarlo, a otro le da el don de interpretarlo. Entonces, ahí se conjuga la acción. Habló el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el hermano Antonio se expresó en lengua y yo entendí lo que él le dijo al Señor, que el Señor no quería que en ese instante lo oyera la multitud que estaba ahí. Pero fíjese lo que sucedió cuando el discurso de Pedro. Todos entendieron en su lengua. Pero cuando Pedro habló y dijo que el único que nos librará de todas las perversidades de la sociedad que nos toca vivir y a los que vendrán, solo habrá un libertador que nos libra de toda perversidad social, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos claros en eso? Entonces, como dice Pablo, claramente Pablo le dice a usted y a mí y a los demás: no quiero, hermano, que ignoréis, palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevando
como si se llevara a los ídolos mudos. Oiga eso. O sea que la gente decía que esos pedazos de palo y esa pintura que hacen todavía, la gente, esos ídolos, revelan y dicen, eso es mentira. Eso es mentira. El único que nos pone, digo nos porque me considero un hijo de Dios también. Pero la consideración viene de Dios si considera Él que yo merezco abrir mi boca y ser llena de su lenguaje espiritual, porque esa es una escogencia divina, el don de lengua. No es que no lo hay, lo hay. Pero eso es dependientemente de Dios, exclusivo de Dios, para sus hijos que son obedientes en toda su casa. No cometamos esos errores que cometieron aquellos y que algunos todavía cometen, que tienen altares, tienen santuarios. Esas son salones infernales, porque ahí solo impide el demonio. No se acerquen a lugares como ese. Y el que visita un lugar de eso, retrátese si quiere, que en el infierno es que está. Y si usted algún día parte de este mundo con una configuración tal de pensamiento, alojado en tales cosas, allá se verá en esa misma situación. Porque Dios no nos tiene aquí para tontería. Dios nos tiene aquí para vivir realidades. Y lo único que es verdad, que es vida y que es el camino, es Jesucristo, el Hijo de Dios, que es 100% hombre fue y es 100% Dios, porque Él es Dios. Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no caigamos en esos errores. Vivamos esta advertencia que no hace Pablo en su palabra. Porque de lo contrario, hemos fracasado. Y no vinimos aquí a esta tierra a fracasar. No vinimos aquí a esta tierra a perder ese gran don de hablar con Dios para salvación. Porque hablaremos con Dios, todos, pero uno para perdición y otro para salvación. Que la Sagrada Escritura nos dice para juicio. Óigame, mi hermano. Cuando usted le dicen para juicio, usted está sonrojando el rostro de Dios. Para juicio es que usted no se arrepintió. Usted no le dio el espacio a Dios que Dios quiere de cada uno de nosotros para Él vivir entronado en nosotros y nosotros recibiendo de Él el fruto de nuestra fidelidad.
Y eso es lo que Pablo nos quiere expresar aquí, como nos dice en el verso 3 del capítulo 2. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Fíjense qué contraste hay ahí. Fíjense, los que nos aman a Dios dicen que Jesús es un anatema, ¿no? Pero que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea que el que no tiene el Espíritu Santo no puede llamar a nuestro Señor Jesucristo Señor. Otro mentiroso más. ¿Y por qué usted no tiene esa particularidad que viene de Dios? De llamar a Jesús Señor. ¿Por qué usted no tiene el Espíritu Santo? Porque usted no es fiel a Dios. Y todo el que no es infiel a Dios es fiel. Pero todo el que es infiel a Dios, del diablo es. Yo hablo claro. Hablo claro. Para que después ustedes no estén allá hablando tu tía, que yo no oí, que a mí no me dijeron. Yo hablo claro. Y esa gente que andan por ahí de vuelta en vuelta, mintiendo, negociando con los feligreses. Cuando yo digo feligreses, me estoy refiriendo a personas de fe, que todo lo que hacen es por la fe en su Señor, y que no dilapidan el tiempo para invocar el nombre de su Señor. Hay muchos que caminan negociando la fe de estos feligreses, que con vida útil caminan las calles pregonando la palabra de Dios para que el mundo reciba las verdades de Dios y viva Dios preparando esos corazones de piedra, convirtiéndolo en corazones de carne, para que esos fieles a la casa de Dios tengan la oportunidad de llevarle el plan de salvación. Porque caminan con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que convence de pecado y de juicio. Y el Espíritu Santo es que permite la intimidad con Dios. Dios no da esa fidelidad comerciante de su palabra, porque los hijos de Dios tienen que trabajar en la cosa de su Padre primeramente, y también sostenerse con el sudor de su frente, como Dios manda, implementando la verdad y la consagración del Espíritu en los lugares donde viven.
dándole muestra a Dios de alma, corazón y vida de su fidelidad, y usted tendrá ese privilegio del Señor, que caminará con el Espíritu Santo de Dios, que es el que se entrona en el corazón de los hijos del Señor. Entonces aquí en el verso 6 nos dice el Señor, y la diversidad que hay en operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Entonces, cuando usted ve esa diversidad de operaciones, de sanidad, liberación, bendición, levantamiento. Dios es el que lo hace todo. No es un Dios diferente para cada cosa. Es el mismo Dios. Aquí no hay un San Belié Beltrán. Aquí no hay Anaí Sapié. Aquí no hay todas esas informalidades que usa el mundo de la tropelía, la aberración y el engaño a la creación de Dios. No. Es el mismo Dios, el que creó la tierra y su plenitud, amo y señor de ella y de todo cuanto existe, y es el dueño del oro y la plata. Aquí, en el mundo celestial, en el mundo de fe, esos muñecos no existen. Porque tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen pie y no caminan. Y tú te caes, te parte una pierna, no tienen brazos para levantarte. Entonces, el mundo que todavía quiere, porque así es que digo, el mundo que todavía quiere vivir en obediencia satánica, practica tales cosas, porque la palabra de Dios, que Dios es verdad, Dios no miente, ni es hijo de hombre para arrepentirse, nos dice que eso es mentira, y la mentira no prospera, la mentira hunde al que la practica. Vamos a honrar nuestra vida en esta tierra, practicando la verdad, como hemos sido y estamos siendo instruidos por Dios a través de sus sagradas escrituras. Escudriñemos la Biblia. Hablemos con Dios, pensemos en Dios y actuemos para Dios, que Dios es todo para esta creación. Pues Dios le bendiga, hermano, y acuerden bien que todos los dones es un solo espíritu, el Espíritu de Dios. No se deje engañar más del diablo. El diablo vino a engañarlo a ustedes y a mí, a robar, a matar. Pero Jesús
vino a derramar su sangre en el madero para reconciliarnos con Dios a todos los que creemos en Él y hacemos su voluntad y nos entregamos a Él en fidelidad en toda su casa para recibir de Él todos esos dones espirituales. Que Dios le bendiga y que también bendiga el propietario de esta planta televisora, que la bendiga en el crecimiento de sus finanzas, salud, bienestar y prosperidad para todos sus empleados, y que clamen siempre el nombre del Señor día tras día en este lugar, para que su gloria y su Santo Espíritu se mantengan derramados aquí y en todas las iglesias de este ministerio, y sean siempre fieles en todo en la casa de Dios. Muchas bendiciones, Dios le bendiga más y hasta el próximo sábado, si el Señor no ha venido. Su amigo Hipólito Pérez con ustedes. Dios le bendiga. Eres el brillo de mis ojos, claridad, lo que en mi mente trae descanso y libertad. Guardo silencio y puedo oír en mi interior esas palabras que me dicen tú, yo soy solo tú.